Lucas era un niño como todos los demás. Tenía la ilusión de llegar a ser un gran jugador de fútbol y, de hecho, poseía todas las cualidades para lograrlo. Tristemente, este pobre niño no vivió lo suficiente para cumplir sus sueños. Una noche de mayo, mientras dormía, sus asesinos forzaron la puerta de su casa. Cruzaron rápidamente el estrecho corredor que los separaba del cuarto del infante y del crimen. Su indefensa víctima tuvo una vida corta y una muerte lenta y dolorosa. Sus verdugos le hicieron sufrir cortando con navajas su tierna carne, poco a poco, miembro a miembro, hasta que su cuerpo quedó totalmente mutilado. Mientras agonizaba, el pequeño se preguntaba, con la ingenuidad de un niño, ¿cuándo llegarán mis papis para salvarme? Seguro que si ellos estuvieran aquí, podrían salvarme y dejarme en paz. Pobre inocente, nunca se enteró de que habían sido sus propios papás quienes instigaron a los homicidas. Este caso llegó a las cortes debido a que los vecinos encontraron el cuerpo mutilado en un basurero del hospital. Sin embargo, no hubo ninguna condena. Los padres del niño salieron libres, porque argumentaban que el pequeño era una carga molesta que ellos no podían y ni querían llevar. También los sicarios fueron absueltos, ya que únicamente habían realizado su trabajo, y los vecinos que los denunciaron fueron obligados a pedirles perdón públicamente por haberles tildado de asesinos. Por lo que veo en muchos de sus rostros, me puedo imaginar lo que está pasando por su cabeza. En estos momentos, la muerte de este niño fue un cobarde asesinato, la actuación de sus padres, una atroz aberración, y la sentencia de los jueces, una enorme injusticia. ¿Qué opinan si ahora yo les digo que ustedes son unos retrógrados por llamar asesinato y aberración a lo que puede ser un derecho de los padres? Ciertamente no seré yo quien les diga esto, pero por desgracia hay muchas personas que piensan así, y sepan que este asesinato que les he narrado no es sino la alegoría de uno de tantos abortos que se practican por millares diariamente. Lo llaman derecho de la madre y a su prohibición una reprensión de la mujer. ¿Qué es, pues, este polémico hecho del aborto? ¿Será en verdad un derecho de la mujer que un grupo de tiranos y opresores le quiere arrebatar? ¿O es, por el contrario, el asesinato injusto de un inocente al que se le priva de uno de los derechos más sagrados que tiene todo ser humano? El derecho a la vida. El análisis de si el derecho a abortar está amparado en la Constitución implica ponderar los principios en juego. De una parte, el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida productiva, estipulado en el artículo 66, numeral 10, y de la otra, antecedida y obligada por la obligación que tiene el Estado de garantizar la vida de niñas, niños, adolescentes, incluido el cuidado, protección desde la concepción, estipulado en el artículo 45, primer inciso de la misma Constitución. El aborto, como algunos dicen, surgió como un medio para ayudar a las mujeres que fueron violentadas, con el fin de exterminar las consecuencias de la violación, o sea, exterminar a un niño por el bien de la madre. Actualmente muchos países buscan legalizar el aborto, de manera que cualquier persona pueda abortar, y el doctor está obligado a realizar el aborto en aquellas mujeres que se lo pidan. El argumento para justificar el aborto en favor de la mujer es simple. El niño no tiene vida propia. Si no tiene vida propia, no se puede considerar en persona humana, sujeto de derechos, ni siquiera de los más fundamentales. No siendo sujeto, sino objeto, la madre puede disponer de él indistintamente. Este argumento funge de presupuesto para otros argumentos como la madre tiene derecho de ser feliz,
un hijo se lo impide. Luego, la madre tiene derecho de eliminar a su hijo. Los abortistas hablan de 22 semanas desde la gestación. Al oír esto me surge una pregunta. ¿Qué parámetros han usado para afirmar que el hombre comienza a tener vida a partir de la semana 22 en adelante? ¿Tiene fundamento científico o es un juicio arbitrario? Considerando a un ser vivo como aquel que tiene movimiento, inmanente, autoperfeccionante, los avances científicos han revelado datos elocuentes. Desde la penetración del espermatozoide en el óvulo, el concebido es autónomo e inicia un desarrollo continuo. Es bueno aclarar que el concebido es autónomo en el sentido de que se construye a sí mismo, se guía a sí mismo, el propio desarrollo de crecimiento, sin ser guiado por otro. Por lo tanto, el embrión no se ha de considerar una verruga que se puede extirpar a voluntad. La madre no guía su desarrollo, pero le da protección y alimento, que prosigue después del nacimiento y por mucho tiempo. Como un adulto en una cama que está enfermo, necesita que alguien le traiga de comer y lo cuide, ya que la falta de autosuficiencia no le quita el estado de ser humano. No es ligero a la hora de adjudicar muerte y juicio. Los sabios pueden discernir esos extremos. Muchos que merecerían la muerte viven, y algunos que merecen estar muertos no tienen la vida. ¿Tú podrías dársela? El aborto no es lícito cuando el embarazo es fruto de una violación. Ciertamente, una situación del género, dramática para la mujer, pero ¿el abuso sexual justifica el asesinato de un inocente? Ciertamente no. La madre tiene el deber moral de concluir el embarazo. El aborto no es la solución moral. Tampoco repara el daño hecho. La otra cara de la moneda, evitar sufrimientos al niño, sea porque tiene, como se dice, alguna enfermedad o malformación. Evitar sufrimientos, ya sea porque este no será acogido por la familia y el ambiente en el que nacerá. Ante este argumento nos podemos formular varias preguntas. ¿Una hipótesis de infelicidad justifica un asesinato? El concepto enfermedad y situación difícil se identifican siempre en infelicidad y, por el contrario, salud y buena condición social. ¿Es infalible la ciencia en todos sus dictámenes? Un claro ejemplo, a la italiana Marisa Ferrante. En el 4º mes de embarazo, el ginecólogo le recomendó que abortase, pues iba a dar a luz a una niña con deformaciones. Un auténtico monstruo, según afirmaba el doctor. Por fortuna, la madre de esta niña dejó nacer a su hija, que 20 años más tarde sería coronada como Miss Italia en 1995. Una auténtica belleza, según afirmaban los jueces. Son muchos los casos de grandes hombres que han pasado por este mundo dejando la impronta de un genio que estuvieron a punto de abortar, pero que los hombres de su tiempo les dieron una oportunidad de vida y ahora la humanidad los agradece. Todas las personas tienen derecho a ser felices. Matarlas es privarlas definitivamente de este derecho. El aborto no es una solución, pero sin duda, el argumento que aquí prima es que nosotros no tenemos derecho a decidir sobre el más fundamental de los derechos que un ser humano tiene: la vida. Las píldoras abortivas destruyen la placenta y ocasionan que el bebé en formación muera por falta de nutrientes. En otras palabras, se les deja morir de hambre. Muerte tan lenta y desesperante que cuentan que los condenados por los nazis al búnker de la muerte muchas veces llegaban a beber de su propia sangre para apagar la sed que les devoraba y a morderse a sí mismos para saciar el hambre atroz que les atormentaba.
¿Cuántos chicos con cualidades para ser grandes personalidades habrían sido amputados de la humanidad por el frío bisturí de la muerte mediante un cruel asesinato? Y repito, esta última palabra sin temor a que se me escuche. Lo repito por todos aquellos que tratan de enterrarla y encubrirla con engañosos eufemismos. Permítanme escucharla por todos aquellos que ya no podrían hacerlo, porque otros, ahogados en su voz, en su propia sangre, antes de aprender siquiera una sola palabra. Todo aborto es un cruel y cobarde asesinato. Todo esto nos demuestra que el aborto es un asesinato injusto, una aberración sin nombre. Y aunque muchos quieran sepultar su verdadero significado bajo una letanía de eufemismos y enmascarando de derecho inalienable de la mujer, la realidad sale a la luz. Sus nefastas conciencias se palpan en todos aquellos que se ven envueltos en sus redes, desde el niño asesinado hasta el sicario que lo ejecuta, pasando por la propia madre que consiente su muerte. A todos ellos, el aborto les daña espiritual, moral y físicamente. Podemos hablar de justicia en un país donde no se respeta el derecho del embrión. El enemigo de la nación, el más inocente y débil, su delito nacer, su sentencia a la muerte. Porque en lugar de condones y píldoras, no se da a nuestros jóvenes una formación integral en los valores de la responsabilidad, respeto y dominio de sí mismos. Y no solo formación sexual. Al igual que la Madre Teresa de Calcuta, me pregunto, ¿qué se puede esperar de una sociedad que permite que una mujer asesine al hijo de sus entrañas? ¿Qué valores, qué derechos van a respetar los que no respetan el derecho a vivir de sus propios hijos? Les dejo esta intriga y yo, Fernando López, defiendo con claridad este hecho que debe ser negado para todos los absueltos y todos los libres que están en las calles, todos esos doctores que sigan haciendo de esto una letanía. Gracias.